saludo muy especial de bienvenida a todas las personas que cada vez se conectan a nuestro programa Sanamente el día de hoy para darle continuidad a nuestro bloque temático de todo lo que tiene que ver con el tema académico en cuanto a acoso escolar, ciberacoso, redes sociales y su impacto en la vida cotidiana, no solo de nuestros niños, niñas y adolescentes, sino también del entorno educativo, familiar y social. Bienvenidas y bienvenidos a este programa que es de ustedes y para ustedes. El día de hoy, para dar continuidad a esta temática tan importante, nos acompaña una persona muy especial. Se trata de la psicoorientadora de nuestra institución educativa Nuestra Señora del Pilar, Gladys del Socorro Osorio Orozco, quien el día de hoy decidió acompañarnos para que hablemos de este tema que nos toca a todos. Gladys, ¿cómo estás? Bienvenida y gracias por estar en nuestro programa. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de poder participar en el día de hoy. Un cordial saludo para todas las personas que nos ven. Bueno, Gladys, y como sabemos que el tiempo no es muy largo, es importante que empecemos a abordar entonces a lo que vinimos, ¿cierto? En nuestro programa anterior tuvimos el acompañamiento de la Policía de Infancia y Adolescencia porque estuvimos profundizando un poco en todo el tema de redes, del impacto que tienen estas tanto a nivel académico para los estudiantes como también los riesgos que hay de acoso y ciberacoso, pero pues hoy queremos darle continuidad a ese tema porque eso no se queda solamente en redes, esto de las redes llega también a la institución educativa y es un tema que no somos ajenos en el colegio y tú sí que es cierto que debes tratar esos temas allá. Sí, efectivamente, este es un tema que a todos las personas nos debe interesar, pues si tenemos hijos, si no tenemos hijos, porque también podemos tener el conocimiento de que alguien está siendo acosado escolarmente y esto nos lleva a saber cómo se manifiesta, qué hacer sobre todo frente a una situación de estas. Gladys, yo creo que para que podamos como entrar en materia es bueno un poco retomar ese concepto o esa manifestación en sí de qué es el acoso, porque tú muy bien lo decías y también lo mencionábamos en el programa anterior. Muchas personas escuchan sobre el acoso o dicen cosas que creen conocer sobre el acoso o muchas veces lo naturalizan, bien sea o por desconocimiento o por temor o porque en realidad no saben qué consiste y a dónde dirigirse. Entonces yo quisiera que, aprovechando tu presencia acá, puntualizáramos un poquito más de qué estamos hablando cuando mencionamos una situación de acoso como mamá, como papá, como acudiente, como docente, cómo puedo identificarlo para que pasemos entonces a hablar de ese impacto que tiene. Sí, entonces, primero que todo, definamos qué es el acoso escolar, a veces lo llaman matoneo, no se busca decirlo tanto de esa forma porque es un nombre que nos lleva más agresivo. También un término en inglés que es bullying, que también lo conocen mucho de esa forma. Entonces el acoso escolar es un maltrato, hay que dejar muy claro que es un maltrato y se puede dar de forma física, indirecta o directamente. Directamente cuando le hacen calvazos, que es muy común en la institución educativa, calvazos es que le pegan en la cabeza a la persona, golpes, zancadillas, eso es la agresión física, pues. No los objetos personales. Sí, de forma que ya no, que es indirecta, es que toman sus objetos personales, se los dañan, los esconden, los rayan. Sí. O le quitan la lonchera. Y en la institución educativa se ven, o en las instituciones educativas se visualizan mucho estas conductas que se naturalizan mucho de quitarle la lonchera o pedirle todos los días que le entregue lo que trajo o sacarle las cosas del bolso y dañárselas o escondérselas o volteárselas al revés. Son prácticas muy comunes, o rayarles los cuadernos, pasa mucho en los colegios. Sí, ahí hay que tener en cuenta algo. Son prácticas que ellos dicen que nosotros estamos acostumbrados a jugar, molestamos así, pero en el acoso escolar, que te voy a puntualizar algo antes de seguir como hilándolo con lo otro que venimos hablando, existe también la forma psicológica cuando utilizan no se junten con él, excluyámoslo, o ese maltrato también verbal, que son los insultos, que son las burlas. Pero entonces en esa otra parte es que qué diferenciar de qué es acoso escolar y qué no es.
porque muchas personas ya lo popularizaron, lo nombraron siempre, cualquier tipo de conflicto que exista como acoso escolar. Y ahí hay que hacer una diferenciación muy importante. El acoso escolar, para definirlo como acoso escolar, tiene que ser sistemático, es decir, que se repita a través del tiempo. Entonces esas prácticas de molestamos de esa forma, jugamos, hacemos esas chanzas, nos burlamos entre nosotros, hacemos bromas, pues bueno, si pasó alguna vez, si están acostumbrados, no está bien porque eso genera conflictos, porque no todos los días las personas están del mismo ánimo, no todos los días van a responder de igual forma y porque se va volviendo como cotidiano y normal hacer eso. Y porque ahí hay que puntualizar también que en esa dinámica sistemática que tú dices, se categoriza como acoso porque precisamente como todos los tipos de violencia, porque el acoso es un tipo de violencia, siempre hay quien ejerce un poder que cree tener sobre el otro. Entonces, además de ser sistemático, repetitivo y por supuesto que genera un malestar en la persona que es víctima, siempre hay quien lo ejerce a través del poder que cree tener, ¿cierto? Ya sea porque o es el más alto, o es el que más sabe, o usted es el que menos sabe, o soy la persona que tengo una mejor posición económica y social, o porque considero que usted es muy callado y yo soy el más sociable. Siempre hay como esa sensación de que por tener un poder que considero que tengo, puedo ejercerlo para hacer daño a otra persona. Sí, así es Liz, correctamente estás diciendo eso. Entre las características y los personajes o los actores que participan en el acoso escolar, tenemos 3, y entre ellos está el agresor, la víctima. El agresor es quien ejerce ese tipo de agresión. La víctima es la persona que la recibe y están los espectadores, que es quien en el grupo está observando. Toman una posición pasiva. Algunos toman una posición pasiva, otro puede ser el defensor, el que es amigo de la víctima y trata de defenderlo. Otro también puede ser esa persona, sí, la pasiva, que no hace nada por temor muchas veces a que también a él lo estén molestando. O está el compinche, que es esa persona amiga del agresor que le acolita y que le tapa también. Es importante reconocer que para que el acoso se dé, tiene que ser que sean entre iguales, entre pares, que no es que entonces, porque a veces dicen, es que un profesor le está haciendo bullying a mi hijo. No, ya sería otro tipo de agresión, porque el acoso escolar se da entre iguales. Iguales es que tengan similitud de edad, que estén en el mismo grado muchas veces. Sí, porque ahí es bueno esa claridad que haces, porque cuando se habla, por ejemplo, de otra persona que supera en gran medida la edad y demás características de los estudiantes o de los jóvenes, habría primero que evaluar el tipo de violencia que se está ejerciendo y el grado de poder que se tenga o la orientación que se tiene sobre esa acción que se está realizando con la víctima, que no podemos desconocer que también pasa, ¿cierto? No es que entonces un adulto que está solicitándole fotos, y aquí no me refiero no solo en el ámbito escolar, sino por fuera, fotos a un chico, a una chica para X o Y fin, estamos hablando de acoso escolar porque se relaciona con temas de la institución, no. Habría que mirar entonces si se trata de una violencia sexual, ¿sí? O de una violencia o agresión física hacia un menor. Sí. Entonces es muy importante como reconocer estos aspectos. Bueno, y ahí hay otro aspecto muy importante, o bueno, que ya lo había mencionado, dejar claridad. Entonces, ¿qué no es acoso escolar? El acoso escolar no es un conflicto aislado que se presentó, una pelea, una agresión. Por ejemplo, en estos días nos llegaba la carta a un papá solicitando que se hiciera una intervención porque a su hija le estaban haciendo bullying. Cuando entramos a mirar, entonces fue que otra compañerita la insultó. Le dio, sí, fue una agresión verbal, pero entonces se deja la claridad de que fue la primera vez que pasó, no había pasado antes, no había sido sistemático, no se había repetido, entonces fue un conflicto y una agresión y se resuelve de una forma, pues de cierta forma es diferente. Bueno, en este otro aspecto también de los actores, entonces tenemos que el agresor, ¿cuáles son las características de ese agresor? En su personalidad es alguien a la vez puede ser muy débil en su interior, pero él, para compensar esa debilidad, entonces busca agredir al otro, demostrar que no lo es, aplastando y minimizando a la otra persona. Muy probablemente en su casa tiene unas prácticas donde se dé la agresión para resolver las situaciones como forma de comunicación,
no tiene empatía hacia los demás, porque a pesar de que sabe que le está generando daño al otro, de que no está bien, no siente ese dolor ajeno, no siente ese malestar por lo que le esté pasando al otro. Otra característica de la víctima es que lo observan con unas características diferentes, es decir, que viene de una etnia diferente a la común del grupo. Se minimiza a la persona por ciertas condiciones. Que de pronto en su forma de ser entonces es muy sensible, es una persona que ya la molestan que porque tiene características muy femeninas, que porque es gay, entonces lo que se sale del común muchas veces, o porque tiene características físicas muy diferentes a los demás, por ejemplo que tenga en su rostro la nariz muy larga y por eso le resalta esa característica física. Gladys, y esto que puntualizas es muy importante porque es que nosotros volvemos cliché estos temas, pero no podemos naturalizar el tema del impacto que tiene para otra persona, la forma en la que nosotros muchas veces opinamos indiscriminadamente sobre X o Y condición, y muchas veces se naturaliza incluso desde el mismo hogar, en todos los entornos, desde que el niño llega de pronto manifestando burlas, porque a ver, los niños son unas esponjitas que aprenden de lo que el medio les trae. Si yo desde mis primeros años de vida empiezo lógicamente a notar que las personas somos diferentes, porque es algo que tampoco podemos esconder, ¿cierto? Pensar o pretender enseñarle a los niños que todos somos iguales, que las personas tienen que ser con X o Y, Z prototipo de condiciones físicas, económicas, socioculturales, cognitivas. Entonces ellos están en ese espacio de aprendizaje y de absorber las diferencias del ser humano, y muchas veces la educación que se brinda no es enfocada en el respeto por la diferencia, sino en la burla hacia la diferencia, y lo naturalizamos, ¿cierto? Entonces el niño llega contándonos, es que todos estaban riendo del más gordito del salón porque estabas como un buñuelo, ¿cierto? Y cuando lo vemos como no educamos, sino como, sí, es que seguramente come mucho usted, ¿cierto? Y le empezamos a introyectar a este niño este saber de que no es que seamos diferentes, sino que el que se sale de esa aceptación social que tú decías, entonces tiene que ser señalado, tiene que ser burlado y por lo tanto tiene que ser minimizado. Entonces cuando empezamos a visibilizar en los niños, claro, el concepto de la diferencia, que es real, las diferencias existen, pero más desde el respeto y desde la individualidad de cada sujeto, pues quizás podríamos evitar un poco más estas conductas. Pero mira que si desde la casa o desde el entorno social aprobamos y validamos esa conducta, si es que hay que decirle a ver si deja de tragar, bótele los cuernos porque es el que más llora, y como llora hay que hacerle más para que aprenda a ser machito, ¿cierto? Entonces lo naturalizamos hasta que nos toca a nosotros, hasta que de pronto es uno de nuestros hijos o hijas, o hasta que vemos de cerca el impacto que puede tener en la salud mental de una persona y su grupo familiar. Y me imagino que en la institución educativa, como lo mencionábamos, no son ajenas las situaciones de acoso escolar, que muchas veces han sido naturalizadas desde otros entornos fuera de la institución. Sí, Liz, así es. Ahí hay un aspecto muy importante que mencionas, y es el papel de los espectadores o del público. Si el agresor no ve que los demás lo apoyan con el silencio. El silencio es un signo de que está bien lo que estoy haciendo. Si los espectadores le dicen para, ya no más, deja de molestarlo. Si varios espectadores, varios del grupo le dicen no hagas eso, él se va a sentir que no. Pero cuando hay unas risas, cuando hay un silencio, entonces esta persona siente que está aprobada. Y eso es lo que en casa se debe enseñar, esa empatía con el otro, de no aprobar esas cosas que están bien. No lo digo que entonces esa persona se ponga muy valiente y lo enfrente al agresor. No, hay otros mecanismos que los vamos a explicar. Primero que todo, ¿cuáles son las consecuencias que tiene la víctima de bullying? Para que podamos entender antes de pasar a qué hacer. Las consecuencias son gravísimas, y sobre todo porque estamos hablando de una época donde se está formando la personalidad, donde hay mucha inseguridad, que es la infancia y la adolescencia. Entonces, si un niño es víctima de acoso escolar, su inseguridad se va a ver afectada, se va a aislar, va a querer, su autoestima, no va a querer volver a la escuela, cada vez que vaya para la escuela le va a decir, mami, me duele el estómago, me duele la cabeza. Empieza a bajar su rendimiento académico. Sí.
esas dos son una manifestación de que algo está pasando muy probablemente a nivel emocional, si ya han descartado algo físico. Entonces se baja el rendimiento académico, se aísla, es un niño que antes jugaba y quería participar y ya no tanto. Gladys, y aquí es muy importante también señalar, porque si bien la persona que está siendo afectada directamente, aquí lo estamos mencionando como la víctima, cuando estamos hablando de menores, ¿sí?, también tenemos que reconocer que en ese proceso de ejecución de esa violencia o de ese acoso a través del victimario, habría que mirar también qué hay más allá en el entorno de ese victimario, ¿cierto? Y aquí porque no quiero que de pronto se enfoque a que estamos señalando el victimario y qué pesar de la víctima, pero ¿y qué pasa con el victimario? Y es aquí donde también nosotros debemos preguntarnos como sociedad y como familia, cuando mi hijo es la persona víctima, claro, hay que tomar unas medidas y hay que sencillamente no naturalizar este tipo de cosas, pero cuando mi hijo o mi hija es el victimario, sí que es cierto que entonces tenemos que prender las alarmas, primero porque hay que entonces analizar qué está pasando en la situación de ese niño, de esa niña, para que su mecanismo de desarrollo, de relacionamiento con el otro sea a través del ejercicio de la violencia, del acoso, de la humillación. Y habría entonces que revisar ciertos aspectos, tanto de ese niño o niña que finalmente puede estar siendo víctima de una escala de violencias repetidas que simplemente transmite a esas otras personas con las que él siente que puede ejercer ese poder. Entonces mira lo grande que es visualizar el tema del acoso, no solo desde quien está siendo víctima, sino también desde quien ejerce. Y lo vemos como sociedad cuando evaluamos los actores de la violencia, de los diferentes tipos de violencia, no solamente el tema ahí es con las víctimas, sino con todo lo que traen los victimarios. Sí, porque ese papel que él juega no es gratis. Él aprendió de algún lado o él está viviendo situaciones de violencia o está viviendo situaciones que le generan un malestar en el hogar. Y no sabe tampoco cómo... Y no sabe cómo emocionalmente expresar ese dolor, entonces agrede al otro. Cuando pasa un caso de acoso escolar, se solicita a la persona que es la víctima que reciba una atención psicológica, pero el agresor victimario también lo debe hacer, porque no es como descargarlo, como decías, es una responsabilidad de alguien y ya. No, es para frenar esas situaciones de comportamiento y que después en la edad adulta él no continúe con ese tipo de comportamientos que ya va a ser más antisocial y le van a generar unas problemáticas mucho mayores. Bueno, Gladys, yo creo que antes de pasar al tema de qué hacer o de la ruta, que sería muy importante que pudiéramos recordarle a la gente ese proceso de atención cuando se es víctima o cuando se detecta otra persona, porque lo decíamos ahorita, no tengo yo que ser la víctima para ponerlo en conocimiento, sino que al ser yo un actor, un espectador, puedo ser un actor comunicador de la situación a los entes responsables. Quisiera como hacer una puntualización en esos signos o características que nos pueden hablar de un caso de acoso escolar. Y mencionábamos un poquito eso ahorita cuando hablábamos, por ejemplo, de una disminución del rendimiento académico en un estudiante que generalmente tiene buenas notas, que se comporta bien, pero también dentro de la casa hay unos signos que pueden dar cuenta de eso, y es retraimiento, alteraciones en el patrón del sueño, la alimentación, la práctica de algunas cosas que de pronto no realizaba. Podemos evaluar conductas de autolesionismo, también de pronto el tema de consumo puede asociarse al buscar ser aceptado en otros grupos de pares, pero también dificultades o cambios comportamentales como agresión o comportamiento disruptivo dentro del hogar o incluso hacia otros compañeros, o por el contrario, retraimiento y silencio total, como para que los papás también identifiquen qué puede estar pasando. Sí, si es un niño, puede haber la característica de que entonces ese niño vuelve un retroceso y pierde el control de esfínteres. Entonces un niño que puede que se orine en la cama, cosa que ya a la edad de 6 años pues ya estaba superada. Entonces puede comerse las uñas como ansiedad, como manifestación de la ansiedad. Alarse el cabello. Puede, sí, alarse el cabello, darse golpes, tener pesadillas, tener miedos nocturnos. Solo, sí, o miedo a dormir solo, cosa que antes hacía. También es importante evaluar si ese niño está perdiendo sus objetos o viene con ellos dañados, qué está pasando, o está pidiendo plata además en la casa, porque puede que en la escuela le estén
quitando, le estén exigiendo, le estén pidiendo. Entonces, por eso los padres de familia también es muy importante tener una persona dentro de la escuela, una amiguita que conozcamos, que me dé información de qué le pueda estar pasando, cómo lo ve. Una comunicación muy constante con la profesora también nos sirve mucho. Gladys, y es que hasta cosas como empezar a presentar pensamientos de muerte, ideas relacionadas con la pérdida del sentido de vida, nos dan cuenta de la gravedad del impacto que puede tener entonces una situación de malestar. Es que suponte que en tu vida adulta vayas al trabajo y todo el tiempo se estén burlando de ti, todo el tiempo estén haciendo señalamientos sobre ti. Si lo pensamos, pues no sería algo cómodo, y realmente la institución educativa es el segundo hogar de los estudiantes, entonces imagínate que el lugar no sea el más agradable. Y pues la idea acá es visibilizar tanto los riesgos que hay de que un niño o niña adolescente pueda tener a consecuencia de un acoso escolar un desencadenante fatal, ¿cierto? También es como parar un poco el ciclo, de que no se naturalicen este tipo de cosas y de que en las instituciones y en los hogares se reconozca que es un problema real, que se ataca directamente con la intervención hacia la persona, ¿cierto? No solo de la víctima, sino también del victimario y de la naturalización social que se le hace al burlarse o ridiculizar a la otra persona, que es muy importante también, que lo hacemos en la práctica de la vida adulta. Sí, Liz, por ese tipo de comportamientos es que se creó la ley 1620 del 2013 de acoso escolar. Esa ley nos habla de cómo las instituciones educativas tenemos que hacer intervenciones de prevención, de atención, de divulgación para todo lo que tiene que ver con el acoso escolar, por las graves consecuencias que tiene este fenómeno. Entonces, graves consecuencias es que hay muchos trastornos en la adolescencia, y nos vemos que en su infancia fueron chicos que fueron acosados escolarmente. Entonces, esa ley nos lleva a decir que existe una ruta para la atención. Entonces, cuando yo soy un padre de familia y mi hijo me informa o observo que está cambiando su comportamiento, pues entonces me dirijo a la institución educativa. Si tiene pruebas, mucho mejor, de que ya alguien está burlándose, que alguien lo está maltratando, entonces nos escriben. Nosotros tenemos unos mecanismos para dejarlo por escrito al Comité de Convivencia Escolar. Es decir, el acoso escolar lo puede denunciar cualquier persona, un estudiante le puede decir a su director de grupo. Lo digo porque puede tenerle más confianza al director de grupo. Un compañero puede denunciar que a mi amigo o que a ese otro, así no sea tan amigo, le están haciendo el acoso. Entonces, si esa persona recibe esa información, esa denuncia, esa queja, debe actuar. Y el actuar es pasarlo al Comité de Convivencia Escolar. En el Comité de Convivencia Escolar, entonces tenemos una ruta establecida. El coordinador de convivencia y yo también, como docente y orientadora de la institución, tengo que entrar a intervenir. Hablamos con la persona que está siendo víctima, recogemos como su testimonio, qué ha pasado, cada cuánto lo hace, cuáles son las características de la agresión. Bueno, y ya luego entramos también a hablar con esa persona que es el victimario, para poder mirar entonces cómo hace. Siempre se tiene que atender, o sea, cuando ustedes les digo que lo hagan por escrito es porque esto lo tenemos que hacer. No es si queremos, no es si tenemos tiempo, no es si lo recordamos, porque la ley 1620 nos obliga. Y por eso están los comités de convivencia escolar. Los comités de convivencia escolar en las instituciones educativas están conformados con la rectora, que es la persona que preside este comité, está la docente orientadora, está el coordinador de convivencia, está un profesor que es el representante de los docentes, un representante de los padres de familia que ha sido elegido en el Consejo de Padres, y está el personero estudiantil. En nuestra institución también está la docente de apoyo pedagógico, como queriendo pues también apoyar, porque cuando hay chicos que tienen una discapacidad, una dificultad en este aspecto, entonces también pueden ser más vulnerables a sufrir un tipo de acoso escolar. Bueno, Gladys, qué importante, y antes de cerrar ahorita con ese recordatorio de la ruta, quiero invitar a todas las personas a que veamos nuestra cápsula mental del día de hoy.
Bueno, y después de ver nuestra cápsula mental, entonces me gustaría hacer un recorderis así como express de nuestra ruta, y lo mencionábamos como un primer paso, identificación, que sabemos que cualquier persona lo puede hacer, estudiante, docente, padre de familia, compañero de clase, vecino, amiga, cualquier persona puede hacer esa identificación. Luego pasamos a la segunda parte, que es la activación de la ruta, que ya tú lo mencionabas, es comunicárselo directamente o al docente de grupo o a la docente orientadora, al coordinador académico. En una situación donde no haya forma, pues a la directora del colegio, es buscar la alternativa a través de sus superiores para comunicarlo. Y una tercera parte o fase ya es entonces la fase de orientación y derivación del caso, entonces la atención tanto a la víctima como al victimario, el acompañamiento con la familia y la toma de decisiones respecto a lo que se concilie o a lo que se acuerde dentro de este proceso, que también lleva procesos pedagógicos, ¿cierto? Pero bueno, no quisiera como despedirnos antes sin mencionar, si un docente identifica una situación dentro del, ya sea de su salón de clases o dentro de la institución en general, porque podría pensar, bueno, yo como docente, entonces, ¿qué hago? ¿A qué lado? ¿Para qué lado me apunto? ¿Cómo manejo la situación? ¿Qué recomendación también le podríamos dar a los docentes frente a esta situación? Bueno, los docentes, el papel de ellos es fundamental, porque los docentes son los que tienen conocimiento Pleno del caso. Sí, porque ellos observan. El docente que es buen observador inmediatamente se puede dar cuenta que hay un chico que está aislado, que hubo un comentario, que hubo una risa, que algo pasó. Entonces, cero permisividad con ese tipo de situaciones. Si el acosador se da cuenta que ese profesor se acerca a esa víctima y recibe su apoyo y que sabe que frente a todo le dice, con él no te vas a meter, con él, entonces como que hay un respaldo, hay un apoyo, eso le da fuerza a que dejémoslo quieto. Y mejor. También poner en conocimiento sí. a ustedes como docentes orientadores para hacer el respectivo seguimiento también al victimario de la conducta que está ejerciendo. Sí, siempre a principio de año y luego durante el año que se celebra el Día contra el Bullying, el Día de la Convivencia Escolar, se resalta cuál es la ruta, qué deben de hacer en situaciones como esta. Los profesores la tienen muy clara, cómo deben activar esa ruta, con quién dirigirse, y saben que si hay una omisión por parte de ellos y llega a pasar una situación, porque hoy en día tenemos muchos chicos que les afecta, ¿cierto? A nivel emocional se pueden ver muy afectados, y si en una investigación llega a pasar algo fatal y en una investigación usted, profesor, no dijo nada si el estudiante le había dicho que estaba siendo agredido, entonces ellos ya conocen esa ruta y saben que la deben de activar, sobre todo también en una dirección de grupo. Constantemente, a los 5 minutos, los 15 primeros minutos de clase en orientación de grupo, ellos están insistiendo en cuidado con el trato con el otro, mire las consecuencias, ayudémonos, vivamos, llevemos el paseo en paz, como les dicen ellos. Entonces, todas esas características lo hacen dentro de los salones de clase, porque los profesores están siempre motivando a la sana convivencia escolar. Así es como tomar un papel todos de vigías del cuidado de esas situaciones de relacionamiento, pero también ser comunicadores, no callarnos y ser actores pasivos, sino responsabilizarnos todos, tanto del cuidado como de la desnaturalización, y también de poner en conocimiento de las cosas que están pasando para que no se sigan repitiendo, que es como la contraparte que le ejercemos a las violencias, de no naturalizar y de seguirlas visibilizando. Por eso es un tema que siempre va a ser importante para ponerlo sobre la mesa, y que siempre hablar de prevención va a ser algo que no puede pasar de moda. Entonces, yo quiero agradecerte por estar acá, y no sé si quieras despedirte con algunas recomendaciones finales a las personas que nos están viendo, y pues saber que quedas invitada para próximos programas. Bueno, sí, agradezco la invitación. Mi recomendación es que si tienen conocimiento de algún caso de acoso escolar, nos lo hagan saber. No se quede callado, porque estamos ayudándole a alguien que su afectación, a veces no tenemos idea qué tan grande puede ser, y le ayudamos a esa persona. Bueno, Gladys, y también agradecer por supuesto a nuestro alcalde Juan Sebastián Pérez por permitirnos estos espacios, a ustedes que son el corazón de todos estos programas, porque son información
para ustedes y también a nuestro equipo de comunicaciones que está siempre atento para hacer posible este programa y a todas las personas que se conectan a Sanamente. Nos vemos en una próxima oportunidad con nuevas temáticas de interés en salud mental, recordándoles que todo esto forma parte de nuestra política pública de salud mental municipal.